Dios bendiga la paz de Jesús para cada uno. El Señor es bueno, para siempre su gracia, su favor, su misericordia. El Señor, que siempre nos tiene pendiente en todo tiempo, nosotros debemos de tener también a Dios presente en todo momento. ¿Cómo se tiene presente a Dios? Es en ayuno, en la oración, en hacer la obra, la voluntad de Cristo, en el que el Señor nos permita a cada uno de nosotros serle fiel en todo tiempo y que el Señor sea a quien nosotros siempre debamos de servirle. Hay algo importante, hermano, y es que la presencia de Cristo se ha ido retirando de muchas congregaciones por la forma en que vivimos los pastores, por la forma en que estamos haciendo lo que nosotros entendamos que a Dios le agrada, sin primero buscar la guianza y sin primero asegurarse en el mundo espiritual. Tenemos que empezar a preguntarnos a sí mismos si le estamos agradando a Dios en las cosas que hacemos, o si nos sentimos bien o Dios se siente bien con nosotros. Hermano, hay que buscar la presencia de Dios. Hay que volver a los cerdos antiguos para reconocer quién es Dios y qué a Dios le agrada de nosotros. Lo último que nosotros hacemos es consultar a Jehová y hacer muchos movimientos, los cuales sabemos que no son resultados como lo esperábamos, porque el mismo Dios nos ha permitido llegar hacia donde llegamos y se nos olvida consultar a Dios. Es importante reconocer que siempre nosotros, el ser humano, para agradarle a Dios, siempre tenemos que sacrificar lo que nosotros tenemos, que nos hace imposible agradarle al Señor, para ganarnos su confianza, para volver otra vez a los pies de Cristo, volver a reconciliarnos con el Señor. Hermano, no hay forma de volver a agradarle a Dios si usted no se humilla, si usted no reconoce que le ha quedado mal al Señor. Si usted no entiende que Dios lo llamó para algo y usted quiere hacer otra cosa, hay que revisarse. El tiempo de Cristo está a la puerta y lo que estamos viendo son los trailers de la película de lo que puede acontecer si parte de esta tierra, sin ni siquiera partir con el Señor. Pero pastor, yo tengo 2 años, 3 años, 4 años sirviéndole a Cristo, pero tiene que revisarte. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que estás haciendo a Dios no le agrada. Y por ende en el mundo espiritual así no se crece. Hay personas que compran su crecimiento. Hay personas que creen crecer en santidad y ante el mundo espiritual y se creen que han crecido. No, lo que han hecho es comprar, negociar la posición que tú crees que es espiritual y es más económica y terrenal, pero no lo ha escalado espiritualmente. Porque si nota algo donde tú llegas no hay presencia. Si nota algo donde tú habla de la palabra, aún Dios respaldando su palabra, tú te sientes como vacío, aún siendo tú el que está dando la palabra. ¿Por qué te sientes así? Porque tú sabes que estás en una posición que no te lo ha dado el Señor, sino que caíste ahí por la posición macroeconómica y por los estatus social. Pero tú sabes bien que lo que estás haciendo a Dios no le agrada. Hermano, el evangelio no se negocia. La salvación no se compra. Esto se gana a gusto y amor de nuestro Señor Jesucristo. Tú no tienes que comprar tu posición ni tu vida espiritual, porque ya Cristo pagó por ti. Y cuando tú subestimas y compras y haces y escalas posiciones, como no te ha costado nada, no sabes valor de lo que se hace. Pero sí, yo te voy a decir algo. Al Señor no se le escapa. Pastor, ¿y cómo yo sé que yo estoy aquí? Porque yo lo he comprado, soy amigo del pastor, o he llegado a escalar, o de una manera u otra. ¿Y cómo yo puedo diferenciar si es Dios que ha abierto la puerta o no? La palabra está ahí. La palabra nos enseña que lo que el Señor da no trae aflicción. Y cuando el Señor te lleva a un sitio, te respalda y ya ha preparado el terreno, tú caes con gracia y todas las puertas se abren. Y si dicen 100 palabras, 97 tienen vida porque vienen de parte de Cristo. Es que la gracia que está en ti, que Dios ha puesto, empieza a conmover y a dar positivo. Y lo que tú dices es aplaudido en el cielo y manifestado en la tierra. Por eso es que cuando hay gente que dice, es mejor tener la gracia que tener dinero. Es que la gracia abre la puerta de todo. Y entonces, cuando tú tienes posición, porque la has adquirido con tu situación macroeconómica, tú te das cuenta que todas las cosas tienen que resolver a sí mismo con dinero, porque lo que crea es conflicto. Y la palabra
reargulle, reprende, nos corrige, nos exhorta y nos hace saber que estamos bien ante Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando hay posiciones que tú no has comprado con tu situación económica, con tu vida económica, tú te das cuenta que aún los problemas tú no vas a orar, no los resuelves orando, no los resuelves dialogando con el pastor o con el líder o con fulano. No. ¿Sabes cómo tú lo resuelves? No, tú lo resuelves fácil. Dale 3,000 pesos y dile que baje la guardia y resuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que empezaste así va a terminar. Si no te arrepientes y confiesas a Cristo, pidiéndole perdón y mostrándole a todos esos peligreses y a todos esos creyentes que has vivido tu vida errónea y un gran error, y que ahora Dios te ha hablado diciéndote que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento al hombre para que no resplandezca la luz de Cristo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Te retrata, pide perdón, y así veremos a ver si el Señor en su gran misericordia empieza a abrirte puertas, empieza a tomar su confianza en ti, empieza a recuperar lo que por años tú has perdido, que es su gracia, su favor, su amor para con cada uno. Está fácil, hermano, humíllate, vuelve a Jehová y muéstrale al Señor que tú sí lo tenías pendiente con hechos. Con hechos. Lo que se toma por la fuerza se pierde. Para lo que se toma con hechos, con amor, con decisiones propias y la presencia de Dios en nuestra vida, permanecerá por siempre. Quiero compartir contigo en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 20, 21, por ahí. El Señor nos enseña que en un transcurso de la madrugada, en una noche aquella o una buena mañana temprano, el Señor le habla a Abraham y le dice: Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, a quien ama, a quien adora, tu único hijo, tómalo y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice que el monte se llamaba el monte de Moria. Y dice que Abraham se levantó muy de mañanita, tomó su asno, preparó su asno, tomó su hijo, fue ante los siervos y tomó sus siervos y siervas y los preparó y fueron al lugar que Dios le dijo. Pero cuando llegaron al monte, la cual Abraham se le dijo donde iba a ser el sacrificio. Pero déjenme explicarle algo importante que la gente no ha podido diferenciar. El sacrificio y el holocausto son dos cosas diferentes. El sacrificio es cuando tú sacrificas algo que para ti tiene sentido, pero se puede recuperar después del sacrificio. Por ejemplo, yo voy a ir a una fiesta, pero también tengo que ir a la iglesia, porque en esa fiesta el hijo mío se gradúa, pero en la iglesia se va a manifestar la presencia de Dios. Entonces tú dices, puede acontecer que en otras graduaciones yo pueda participar, pero en esta no. En esta voy para la iglesia, a ver si Jehová me habla hoy. Entonces tú estás sacrificando la carne por algo que te conduce a ir, pero tú entiendes que puede venir otra oportunidad, pero aquí no. Entonces tú sacrificaste tu deleite, donde tú te ibas a deleitar, por la causa de llegar temprano a donde tú crees que Dios se va a manifestar. Entonces tú sacrificaste algo para agradarle a Dios. Pero el holocausto es declarar algo que es tuyo y que ama, y le va a quitar la vida por causa de agradarle a Dios, un sacrificio humano. El holocausto se preparaba para tú despojarte de algo que jamás tú lo volverás a obtener, ni lo volverás a conseguir lo mismo, porque lo has entregado a alguien mayor que tú, la cual tú quieres agradarle. Entonces, cuando Abraham llega al monte, le dice a los siervos y siervas: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Eso es fe, porque Abraham sabía que el holocausto es muy diferente al sacrificio.
si tú notas bien, en la muerte de Cristo, en la cruz, una vez que es sacrificado, Cristo vuelve y retoma su cuerpo, ya no el mismo, pero glorificado, y retoma su vida y hace presencia de que Él resucitó. O sea, es un sacrificio, pero yo la vuelvo a retomar. ¿Entiendes? Entonces Cristo en la parte humana se sacrificó, porque humanamente Cristo murió, pero resucitó como Dios espiritualmente. Entonces aquí en el holocausto, Abraham tenía pendiente que iba a sacrificar en holocausto a Isaac su hijo, pero jamás lo iba a volver a recuperar. Se iba a quedar sin hijo una vez más. Ya sin hijo a nivel matrimonial como su esposa Sarai. Y él, ya él se iba a acabar todo. Él sabía que si sacrificaba a Isaac no había vuelta atrás, y lo llevaba al holocausto. Si él llevaba a Isaac al holocausto, que es lo que quiero que entiendan cuando hablamos de sacrificio, por eso menciono la palabra sacrificar, despojarte de algo que tú entiendas que ya te está impidiendo agradarle a Dios. Entonces Dios le pide a Abraham, tiene que matar eso, tiene que desaparecerlo de tu corazón, de tu mente, de tu conciencia, de tu alma. Tiene que despojarte de eso, tiene que desaparecer eso, porque esto no te permite tener una gran relación conmigo y tú ver el manifiesto, la presencia mía, porque todo el tiempo que me debe de tomarme para mí, se lo está tomando para Él. Todas las cosas que hacía que me agradaba, las ha dejado de hacer. Entonces tu relación conmigo se va a romper. Mi amistad que yo tengo en ti, este muchacho lo ha impedido, lo ha ido cortando. Entonces ven, hay que salir de esto. Llévalo al monte de Moria y allí ofrécemelo en holocausto. Ofrécemelo en holocausto para que me agrade. Entonces Abraham no rehusó su hijo, lo cogió sabiendo lo que iba, porque él sabía de lo que era sacrificado y de lo que era holocausto. Él sabía de lo que Dios le estaba hablando. Por eso Dios nunca te va a dar algo que tú no sepas desenvolverte para poder salir del caos del problema que tú tienes. Por eso el Señor le dice a Abraham, ven y ofrécemelo en holocausto. O sea, sacrifícalo, mátalo, desaparécelo, sácalo de tu alma, de tus entrañas, de tu mente, ya bórralo de la tierra, pero tráemelo. Entonces cuando sube al monte de Moria, allí se prepara el altar donde se va a sacrificar. La piedra, se somete la piedra a una forma que solo ellos sabían. Entonces se busca la leña. Entonces Isaac sabía que cuando se preparaba este altar y se buscaba leña, había un holocausto, había un rito para agradarle a Dios personal. Entonces hacía personal con lo que tú más querías. Por ejemplo, yo tengo que despojarme de algo para poder agradarle a Dios que me está impidiendo, así sea el trabajo, así sea una unión que yo entienda que la hice por encima de Dios y la hice sabiendo de que yo entendí que esa era la que yo quería. Así sea un hijo ya adulto que me viene borracho, que me entra borracho a la casa, o una hija, y eso me está impidiendo dormir y mantener una comunión, porque cuando viene con bulla no la oye el vecino, no duerme fulanito, y eso me está dando mal testimonio. Entonces llega el momento donde Dios te dice, hay que sacrificarlo, hay que salir de eso. O sale tú o sale ella, pero tienes tú que salir de ahí. Entonces Abraham sabía que de ese monte nada más iban a bajar uno solo. Iban a subir dos, pero bajaba uno y era él mismo. Pero él tenía tanta fe que cuando llega el momento, Isaac le dice, porque son palabras pulsantes, son palabras de doble filo, son palabras que hablando humanamente a cualquier padre le daría ya en las entrañas de su alma, ya donde el alma registra que es el asiento de los procesos. El alma es donde se está el gusto, el tacto, el placer. El alma es donde se controla lo más íntimo de ti. E incluso sabemos que todo lo que procesa después del cerebro, que es el corazón, el alma es lo que nos permite sentir y tomar decisiones
que a veces resultan extrañas, pero Dios hará el ejemplo. Dios aquí muestra un ejemplo. Dios hará la obra conforme a la voluntad. Y cuando llega el momento, Isaac le dice: Padre mío, he visto el cuchillo, he visto la leña, y estoy como que dice aquí en el altar. Pero ¿a dónde está a quien va a sacrificar? ¿Dónde está el ternero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está que no lo veo? Entonces yo diría en una parte que hay que ser no tanto un creyente, sino tener una fe genuina y por encima de lo natural. Porque Abraham no le dijo: vendrá, o eres tú, o tomé una decisión, o hice un pacto con Dios. Sino que Abraham le dice: Dios se proveerá del cordero. O sea, aunque tú no veas el cordero, yo tengo fe que Dios no va a permitir que yo sacrifique lo que Él me dio. Dios proveerá del cordero. Y dice que cuando Él lo acotó, lo amarró, y cuando ya estaba con la mano puesta en los ojos y el cuchillo levantado en su mano, la Biblia dice que salió de un manojo una gran voz que dijo: Abraham, no toques al muchacho, porque Dios ha visto que por encima de él no tiene a nadie. Pero fíjate bien, hermano, la educación y las cosas que Dios hace. Este niño ya te pasaba de los 8 años, y este niño tenía facultad para rebelarse e irse de ese monte y salir corriendo. Este niño se dejó amarrar, varón, es para que tú veas lo que es la obediencia. Cuando se obra en obediencia, hasta en el último momento usted guarda la fe y la obediencia. El Señor tiene que interceder por la justicia. El Señor tiene que interceder porque Él es un Dios y justo, y no hay otro más justo que Él. El Señor vio que todavía aún así Él no se le reveló a su Padre, sino que se sometió a ser como el Padre pensaba ser. Y se sujetó, lo amarraron, lo puso en el altar. Y cuando lo va de gallotar, sale el ángel con el ternero. Abraham, no toques al muchacho. Hermano, esto es algo que usted dice: pastor, pero no, ahora mismo tú agarras un niño de 3 años y lo agarras por un brazo y él sabe que te va a dar una pela, y cuando viene a ver te queda con el brazo en la mano porque todavía está corriendo. Pero mire la obediencia, varón. Cómo era la fe, cómo el Señor permite que las cosas lleguen para tocar lo más íntimo del hombre, para llegarle allá al alma del Señor. Por eso el Señor dice en esta hora: siempre hay algo que sacrificar para agradarle a Dios. Siempre hay algo que usted tiene que llevarlo al holocausto, eliminarlo de su vida, eliminarlo de su presencia, eliminarlo de todo lo que impida agradarle a Dios. Porque Marco en el capítulo 10, verso 20, 21, 22, 26 al 26 dice que no hay nada que hayamos dejado por causa de este evangelio que no lo consigamos 100 veces más. O sea, si dejar esposa, hijos, casa o todo bienes terrenales por causa de mí, dice Cristo, lo vas a recuperar 100 veces más. Hermano, hay gente aún dentro del pueblo de Dios que no se atreven a despojarse ni a sacrificar nada para agradarle a Dios, porque Dios está en un nivel y ellos están en otro, y ellos entienden que lo que ellos tienen es de ellos, solo ellos, y ellos viven como sea. Hermano, no es así. A veces el Señor en revelación nos dice a nosotros: el zapato tiene que enderezarlo para que camine derecho. Y usted, porque el zapato es caro, no se atreve a enderezarlo, sino que lo deja tal y como está, porque así es que luce. Y tarde o temprano de ese pie cojeando lo va a perder. Por eso el Señor nos dice en esta hora: hay que despojarse de cosas, aunque te agrade, porque están haciendo daño en el mundo espiritual. Amén, hermano. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Pidámosle siempre al Señor que nos ayude a encontrar, a revelar, que nos revele la cosa que nosotros podamos tener, que a Él no le agrade. El salmista dijo en una ocasión: perdóname, Jehová, aún los pecados que están ocultos, porque en pecado me concibió mi madre. Oh Dios mío, Dios sabe que hay algo oculto, y se lo ponemos en la mano de Dios para que el Señor nos ayude a despojarnos de esta cosa que nos impide a llegar y a disfrutar de la presencia del Señor. Dios te bendiga. Feliz tarde, que el Señor te guarde. Siempre sacándole el tiempo a Dios. Es el tiempo aceptable hoy de agradarle al Señor. Si hay algo que te impide recibir presencia de Dios, dile al Señor que te despoje y que te aparte de eso, y que se haga su voluntad en el nombre de Jesús, y que nos prepare para cuando ese momento llegue poder tomar la decisión que a Dios le agrade. Dios te bendiga y Dios te guarde. De este lado tu hermano evangelista pastor Jerónimo Pérez, recordándote: sácale el tiempo a Dios, y sin santidad y amor
Nadie verá al Señor. Padre, te presento los pastores, los evangelistas. Dios mío, lo pongo en tus manos, la congregación, Espíritu Santo. Dios mío, permite, Dios mío, que la palabra tuya sea revelada a cada mente, a cada hombre, Dios mío, ahora. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes conforme al llamado y no permita, Jehová, que nada ni nadie nos aparte del gozo de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a fortalecer este vínculo cada día más, Dios mío, y que en el nombre de Jesús se haga tu voluntad y no la voluntad de nosotros. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y que Dios te guarde. La paz de Cristo, sin santidad y amor, nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga.